Imagina construir una empresa que todos pensaban que iba a cambiar el mundo, pero que terminó siendo uno de los mayores fraudes de la historia. Theranos era una empresa con un recorrido lleno de conspiraciones, donde estafas e incluso muertes mancharon su memoria. ¿Cómo es posible que una compañía tan fraudulenta como Theranos consiguiera $700 millones en financiación y funcionara más de 10 años sin que nadie descubriera el fraude? Elizabeth Holmes era una niña proveniente de una familia adinerada y que desde pequeña sabía lo que quería, ser multimillonaria. A los 19 años, Elizabeth fue a un viaje a Asia con la Universidad de Stanford, donde vio cómo una enfermedad respiratoria acababa con la vida de muchas personas. Esto la determinó en su deseo de cambiar el mundo, y al volver a casa trabajó incansablemente en su idea de negocio. Tras 5 días sin apenas dormir, Elizabeth creó el prototipo de un parche capaz de medir constantemente la sangre y que liberaba las dosis adecuadas de medicamentos en sus pacientes. Sintiéndose segura de su invento, Elizabeth dejó la Universidad de Stanford y empezó en 2003 su propia compañía. La joven emprendedora tuvo problemas para convencer a inversores especializados en medicina, ya que carecía de los conocimientos científicos al haber dejado tan pronto la universidad. Sin embargo, fue capaz de convencer a otros inversores menos especializados y levantar $6 millones de financiación en apenas un año. Para entonces, su idea de negocio ya había cambiado y ahora iba a ofrecer test de sangre con un método aparentemente revolucionario. Este era el inicio de Theranos. La propuesta de valor que Theranos ofrecía era sencilla, pero suponía grandes ventajas a la industria médica. Los pacientes podían pinchar uno de sus dedos y almacenar las gotas de sangre en un cartucho que a continuación se introducía en una de las máquinas de la compañía. Esta máquina mandaría la información vía online a un laboratorio donde un personal cualificado interpretaría los resultados. Por último, el reporte sería enviado de nuevo por internet a los pacientes, quienes cómodamente podrían leerlo desde su casa. Las grandes ventajas de este método y la razón del boom de Theranos era su rapidez y la escasa cantidad de sangre que requería. Theranos podía mandar sus reportes tras pocas horas, comparado con los días que la forma tradicional tardaba y requería 100 veces menos de sangre. Gracias a ello, los inversores y los medios de comunicación empezaron a vender a la compañía como una completa disrupción. El ruido que Theranos estaba generando aumentaba aún más la inversión y las colaboraciones con otras empresas, como fue el caso del gigante farmacéutico Walgreens, que empezó a ofrecer los test de sangre en sus establecimientos. Pero, aunque de cara al público Theranos parecía un ejemplo absoluto de innovación, la realidad que se escondía tras sus puertas era mucho más macabra, y una de sus mayores víctimas fue, de hecho, su empleado estrella. Ian Gibbons era un bioquímico con más de 30 años de experiencia que ostentaba el título de científico principal de Theranos. Su trabajo era enseñar a otros empleados sobre la ciencia de los test de sangre y hacer de la tecnología de la compañía algo viable. Gibbons fue una de las primeras personas en percatarse de los fallos de las máquinas de Theranos, que a menudo daban resultados erróneos. Esto acabó frustrando bastante a Gibbons, quien discutió sobre estos problemas con la dirección de la empresa. Lejos de hacerle caso, le dijeron que se limitara a hacer su trabajo y que dejara de crear conflictos dentro de la empresa. Gibbons se dio cuenta de que algo marchaba muy mal en Theranos y que Elizabeth no paraba de frenar la solución de los problemas de la tecnología. Por otro lado, la empresaria despedía continuamente a los empleados que se le oponían o dudaban de ella, y ascendía a los que estaban de acuerdo. Tras varios años en su compañía, Gibbons había dejado de confiar en Elizabeth, pero aún así siguió trabajando por hacer que la tecnología funcionara de verdad. Por desgracia para el científico, lo peor estaba a punto de venir. Allá por 2013, Theranos ya se había ganado varios enemigos, y la compañía fue demandada por una de sus patentes. Elizabeth puso a Gibbons como coinventor de la patente, y los demandantes añadieron al científico a la lista de testigos para que diera cuenta de ella. Cuando Gibbons se dio cuenta de que tendría que ir a testificar, entró en pánico. Gibbons sabía que si decía la verdad sería despedido a la edad de 67 años, con grandes dificultades para encontrar otro trabajo y poniendo en riesgo a sus compañeros. Pero si mentía, Gibbons sabía que los pacientes usando la tecnología de Theranos estarían expuestos a más fallos de diagnóstico, con posibles peligros para su salud o incluso su vida. Ante tal situación de estrés, Gibbons subió al baño la noche antes de testificar y se suicidó con una sobredosis de medicamentos. Su esposa descompuesta la descubrió en el suelo a la mañana siguiente y tras un gran esfuerzo llamó a Theranos para notificar su muerte. Sin embargo, la mujer no recibió una llamada de vuelta de Elizabeth, sino un email de los abogados de Theranos, diciéndole que devolviera su portátil y cualquier material confidencial que tuviera. 2 años más tarde, en 2015, el reportero John Carreiro vio que algo marchaba mal con Theranos. El periodista empezó a investigar a la compañía
y a recabar información de los empleados que habían sido despedidos. En octubre de ese mismo año destapó todo el fraude de la empresa. Resulta que Theranos usaba máquinas convencionales a escondidas para hacer sus test de sangre. Cuando la compañía hacía alguna demostración para potenciales inversores, estos iban a casa creyendo que la tecnología funcionaba, cuando en realidad un empleado cambiaba las muestras de sangre a máquinas tradicionales. Lo mismo sucedía cuando Theranos hacía test para pacientes con distintas enfermedades. El proceso era exactamente el mismo que el de los hospitales, solo que la velocidad y la escasa cantidad de sangre que la compañía prometía hacía que hubiera muchos más errores. Pero Theranos no solo había mentido con la tecnología que ofrecía, sino también con los reportes de ingresos que hacía a sus inversores. En 2014, por ejemplo, la compañía había reportado unos ingresos de $100 millones, cuando en realidad apenas sobrepasaban los $100.000. No solo eso, sino que también mintió sobre compensaciones que tuvo que hacer. Cuando la farmacéutica Walgreens demandó a Theranos por incumplir su contrato años atrás, este dijo a sus inversores que tuvo que pagar menos de $30 millones, cuando en realidad la compensación llegó a los 140 millones. Como podrás imaginar, esto no les gustó ni a los pacientes, ni a los inversores, ni a las autoridades médicas. Estas últimas noticias iniciaron un proceso de investigación más profundo sobre la compañía, destapando aún más fraudes y mentiras que había dicho la empresa. Una por una las compañías empezaron a terminar los contratos con Theranos, lo que obligó a la empresa a despedir a casi todos sus trabajadores y cerrar sus laboratorios. Theranos había llegado a la valoración de $9.000 millones en su mejor momento, y ahora no valía nada. Elizabeth, por su parte, fue demandada por los pacientes, inversores y compañías a las que había engañado, al igual que el presidente de Theranos, Balwani, que hasta entonces había sido el novio de Elizabeth. En los juzgados se alegó que tanto Elizabeth como Balwani eran conscientes de la ineficiencia de sus dispositivos, pero que ambos escondieron la información. Además, serían acusados con cargos por fraude y conspiración, teniendo que pagar una multa de $500.000 para evitar los 20 años de cárcel que se les había impuesto. Por otro lado, Elizabeth tendría que renunciar al control de su compañía, devolviendo todo el dinero que sus inversores le habían dado y sin poder ocupar ningún cargo público durante 10 años. En septiembre de 2018, Theranos dejaría de existir. A día de hoy, la historia de Theranos sigue resonando por todo Silicon Valley y ha inspirado la creación de libros y numerosos documentales. Elizabeth nunca llegó a disculparse ni a admitir la culpabilidad de sus crímenes, pero las consecuencias de la estafa que creó con Theranos marcarán su historia para siempre. Ahora, como siempre, vamos a hablar de las 3 lecciones principales del caso. La número 1, y para mí súper importante, es que las estafas se acaban descubriendo. A un mentiroso se le acaba descubriendo. Entonces me dirás, ¿por qué hay gente que llega hasta estos extremos? Pues bien, es porque ata su ego a la mentira, ata su estatus a la mentira. Llega un punto en que la bola se hace tan grande que es preferible seguir mintiendo, aunque sepas que te van a pillar, porque es que los pillan a todos. Hay un montón de casos, desde el de Enron, el Fire Festival, que además tenéis un documental súper interesante en Netflix que habla de cómo acabaron mintiendo a todos los inversores y haciendo... Es que al final es que los pillan a todos. O sea, si os veis en esta fase de mentir, yo lo que haría es decir la verdad, porque tarde o temprano esa bola se hace más grande, y cuanto más grande, más gente implicada y os podéis acabar yendo a la cárcel. O sea, hay que aprender de los errores ajenos, es mucho más interesante que aprender de los propios. Vamos con la segunda lección. La segunda tiene que ver con la cultura empresarial, y si te fijas, en Theranos la cultura empresarial era súper autoritaria. Lo de arriba es lo que funciona, todos los demás me dais igual, y si discrepáis con lo que yo digo, fuera de la empresa. Eso para mí es horrible. O sea, yo por lo menos creo en que en tu empresa tienes que tener gente que discrepe contigo, que tenga otros puntos de vista. O sea, si es alguien negativo, que todo lo que dices cree que es horrible, no. Pero si es alguien que tiene buenas ideas, es positivo, pero a veces discrepa contigo, es interesante, porque las ideas muchas veces cuando son nuestras no queremos que nadie nos las discuta, porque estamos enamorados de ellas, y a veces tener un consenso de gente que vayamos hablando y podamos debatir sobre la idea es súper interesante. Y por último, la 3 es que si eres inversor, cuidado con los sesgos psicológicos, porque fíjate que muchos inversores aquí han caído en la trampa de pensar, bueno, pero si Theranos ya está levantando millones de financiación, otros inversores ya lo están haciendo, pues si otros ya confían, yo también confío. Si tiene un contrato con Walgreens, pues yo también debería poner dinero. Y esto al final son muchos sesgos psicológicos que hay que tener cuidado cuando inviertes. Siempre hay que ir un poco más, no solamente creerte lo que te están diciendo o lo que está sucediendo. Piensa que al final el humano psicológicamente piensa de maneras que a veces no son óptimas. Así que cuidado donde pones tu dinero, y es interesante investigar un poco más.
Bien, y tengo dos noticias interesantes. Lo primero es que ya sabéis que para los que os gustan las series, se estrena Game of Thrones y en el equipo, que hay bastantes fans de Game of Thrones, hemos decidido hacer el caso de Game of Thrones este jueves, o sea, en día 18, así que atento al canal porque hablaremos de su historia más bien empresarial, que además es interesante ver otros matices. Y también, si quieres empezar tu negocio por internet, que eso mucha gente dice ahora que es lo que quiere hacer, pero no hay nadie que te enseñe realmente las bases, creé hace un tiempo un curso en el que te doy mis bases para poder empezar un negocio por internet. Además está a una oferta súper exclusiva para vosotros aquí en el canal. Esto está en el primer comentario y en las tarjetas. Así que ves antes de que esa oferta se acabe, porque ese curso se irá actualizando y cuanto más valor pongamos, más subirá el precio. Así que te veo ahí. Y este jueves, mi nombre es Euge Oller, fundador de Emprende Aprendiendo. Suscríbete si es tu primera vez que estás aquí y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!